Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandra González. Hoy vamos a hablar de neumonía grave de la comunidad. Bueno, es la neumonía que necesita internación en UTI para recibir soporte ventilatorio o hemodinámico, la cual está relacionada con una elevada mortalidad entre el 25 y el 50%. Es importante el temprano reconocimiento de esta entidad, ya que la demora en la admisión en UTI está relacionada con mayor mortalidad. Hasta el 45% de los pacientes que pasan a UTI fueron internados en la sala general. Acá podemos ver este trabajo donde explica la importancia de reconocer la neumonía severa de la comunidad, la cual la neumonía grave puede progresar a sepsis severa, a shock séptico y a fallo multiorgánico. En este trabajo también podemos ver cómo la neumonía de la comunidad tiene una mortalidad del 4,2%, la cual se duplica en los pacientes que tienen fallo respiratorio y alcanza el 26% en aquellos que tienen tanto fallo respiratorio como shock séptico. Bueno, vamos a tratar distintos puntos con respecto a esta entidad, como son los scores de gravedad, los patógenos y el tratamiento de la misma. Bueno, ¿por qué se han desarrollado estos scores de gravedad? En realidad no hay una unanimidad con respecto a cuál es el más útil. Algunos fueron diseñados para mortalidad a los 30 días. Hay otros scores que han sido desarrollados para evaluar NAC grave. Esta abundancia probablemente refleja la falta de consenso sobre la definición. ¿Por qué? Porque no hay dudas, es indiscutible que los pacientes que al ingreso requieren ARM o están sépticos y están en shock, deben ingresar a la UTI. Pero los datos son más limitados en los pacientes que no reúnen estos criterios. Dentro de los scores más conocidos tenemos el PCI, el CURB 65, la variable del CURB sin la urea, SMART-COP, SCAP, CURBS 80 y ATS-ITSA. Bueno, el CURB, el más conocido, utiliza 5 variables. A cada una de estas 5 variables le otorga un puntaje, ¿sí? Es simple, utiliza como único dato de laboratorio la urea, identifica a los pacientes que pueden tratarse en forma ambulatoria de forma segura, y su determinación seriada en pacientes internados puede identificar, con ciertas limitaciones, aquellos que requerirán UTI si su condición se deteriora, pero subestima la gravedad en ancianos con comorbilidades, ya que no están incluidas. Permite identificar a los pacientes que pueden ser tratados en su domicilio, aquellos que tienen CURB de 0 a 1, los que necesitan internación, que son los que reúnen un CURB de 2, y 3 a 5 son los que deben internarse en terapia intensiva. Bueno, el PCI, que incluye varios datos como factores demográficos, comorbilidades, datos del examen físico, datos de laboratorio y radiología. También fue desarrollado para identificar pacientes que puedan ser manejados en forma ambulatoria, de manera segura, aquellos que tengan un PCI menor a 3. La edad y las comorbilidades son los principales determinantes de severidad, pero requiere datos de laboratorio, equilibrio ácido-base y radiología. Es engorroso de revisar y de recordar cada una de estas variables y el puntaje de las mismas, y subestima la gravedad en pacientes jóvenes y sanos con fallo respiratorio. Bueno, en este trabajo vemos cómo compara la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos scores que hemos desarrollado, el PCI, el CURB y la variable del CURB sin la urea, donde vemos que el área bajo la curva para cada uno de ellos es similar, por lo tanto son comparables
en cuanto a su sensibilidad y especificidad. Bueno, en este trabajo vemos cómo se agrega al score del CURB la variable de la hipoxemia, ¿sí? Donde vemos en este trabajo, ¿sí?, que la mitad de los pacientes tenían PAFI menor de 300, ¿sí?, la cual estuvo relacionada con mayor tiempo de internación, mayor admisión en la UTI, mayor shock séptico, necesidad de ventilación mecánica y mortalidad. Y los factores de riesgos asociados con hipoxemia en los pacientes con neumonía leve fueron el compromiso radiológico bilateral, la presencia de EPOC como comorbilidad y la hipoalbuminemia. Los criterios ATS-IPSA también definen los pacientes que requieren admisión en UTI. Los dividen en criterios mayores, al menos uno de estos, que es necesidad de ventilación mecánica y soporte vasopresor. Los criterios menores, frecuencia respiratoria, PAFI, infiltrado multilobar, confusión, urea, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia y hipotensión. Al menos 3 de estos criterios menores están relacionados como criterios de gravedad. Luego se desarrollan los criterios simplificados de ATS, en el cual se suprimen 3 de las variables, que son la leucopenia, la trombocitopenia y la hipotermia, ya que al hacer un trabajo de validación se observó que estas 3 variables no estaban tan robustamente relacionadas con la predicción de mortalidad y de requerimiento de ARM y vasopresores. También se desarrollan los criterios modificados de ATS-IPSA, en el cual solo se incorporan estas 3 primeras variables como criterios más robustos para definir neumonía grave. Estos criterios predicen ambos, tanto mortalidad como necesidad de soporte ventilatorio y hemodinámico. Algunos de los criterios menores tienen mayor poder para discriminar gravedad, que son estos 3 que he mencionado, y son los criterios más robustos para predecir admisión en la UTI. También este score, llamado SMART-COP, ¿sí? Cada una de las siglas que componen este score analiza una variable, la S de presión sistólica, la M de compromiso multilobar, la A de albúmina, R de frecuencia respiratoria, la cual la divide en menores o mayores de 50, la T de taquicardia, la C de confusión, la O de oxígeno también dividida en menores o mayores de 50 y el pH arterial. Se considera positivo cuando es mayor de 3, ¿sí? Fue diseñado también para predecir necesidad de ARM y vasopresores. Es complejo de calcular, tiene diferentes puntajes y las variables están ajustadas por edad. Requiere datos de laboratorio y radiología y es más complejo que los criterios ATS. En este trabajo también de validación de este score, el SMART-COP, con el PCI comparado y con el CURB 65, en el cual podemos observar que el SMART-COP tenía mayor sensibilidad y valor predictivo negativo, el CURB 65 mayor especificidad y el PCI sensibilidad elevada pero menor especificidad. Otro de los scores desarrollados es el SCAP, el cual está dividido en criterios mayores y criterios menores. Se considera de riesgo intermedio cuando suma 10, la clase 2, que suma un puntaje de 10 a 19, tiene variables similares a ATS y a SMART-COP, es complejo y utiliza distintos puntajes, así que difícil de aplicar. Este trabajo también compara la utilidad del SCAP con el PCI y el CURB, donde determina que el SCAP es seguro y
es seguro para predecir pacientes con neumonía grave. El CURCS 80, ¿sí?, también divide los criterios en mayores, con pH menor a 730, presión sistólica menor de 90, y criterios menores que comparte la sigla con el CUR original, la C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria, la X de compromiso multilugar, la O de oxígeno con PO2 menor de 54 o PAFI menor de 250 y 80 por edad, ¿sí? Si el paciente cumple un criterio mayor de pH o presión o dos de los criterios menores, cumple criterios de NAC grave, por lo tanto, internación en UTI. ¿Sí? Este es otro trabajo donde podemos observar la validación de los criterios menores de ATS, ¿sí?, para definir necesidad de ventilación mecánica o vasopresores y mortalidad a los 30 días. Y podemos observar un área bajo la curva elevada de estos criterios para las variables mencionadas. Bueno, esta propuesta de estratificación de riesgo propone, ante un paciente con NAC, determinar el CURB 65 o el CURB sin urea más saturación de oxígeno, ¿sí? Si el CURB es igual a 0, pero tiene una saturación menor de 90 o tiene un CURB 65 de 1 a 4, eso implica hospitalización. Y ahí aplico el SMART-COP o los criterios de ATS para definir NAC grave. Como vemos, algunos de los scores involucran el compromiso multilobar como factor de riesgo de neumonía grave. Este es un review y un metaanálisis donde se analizan 11.400 pacientes con neumonía de la comunidad. El 25% tenía compromiso multilobar, ¿sí? Y este compromiso es un factor de riesgo independiente para mortalidad en neumonía de la comunidad. Por lo tanto, puede ser posible mejorar los índices de pronóstico cuando adherimos el compromiso multilobar como criterio de gravedad. En resumen, el CURB 65 o el CURB sin determinación de urea más la saturación y el PCI son útiles para decidir internación. Estos fueron diseñados para predecir mortalidad en los pacientes y el SMART-COP y ATS son útiles para definir pacientes graves y decidir su internación en UTI. Bueno, ahora vamos a mencionar biomarcadores, ¿sí? Hay numerosos biomarcadores, como procalcitonina, PCR, proadenomodulina, factores natriuréticos, copeptina, cortisol, coagulación, interleuquinas, ¿sí? Numerosos trabajos hablan de la utilidad de estos marcadores para definir y categorizar pacientes con neumonía grave. Dado que todavía no se ha encontrado el biomarcador ideal, los biomarcadores deben considerarse como un complemento del juicio clínico y de los scores disponibles. Bueno, en cuanto a los patógenos, nos preguntamos, ¿es el neumococo el germen más frecuente? ¿Hay gérmenes resistentes? ¿Hay gérmenes denominados pertenecientes al acrónimo PES? ¿Hay SAMR de la comunidad como etiología de la neumonía grave? ¿Los virus forman parte de los patógenos que nos pueden dar una neumonía grave? Bueno, cada vez que se interna un paciente con neumonía de la comunidad, hacemos determinaciones
microbiológicas o investigaciones microbiológicas, como son el directo y cultivo de esputo, hemocultivos, serología en fase aguda y de convalescencia, determinación de antígenos urinarios para neumococo y legionela, PCR para virus y atípicas. Pero solo se obtiene el diagnóstico en el 50% de los casos. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la etiología de la neumonía de la comunidad? ¿Sí? Este es un trabajo de nuestro país, en el cual se incorporaron 343 neumonías de la comunidad en un solo centro, en un año calendario, donde podemos observar que en el 48% la etiología es desconocida. El germen más frecuente, en el 10%, corresponde al neumococo, y en orden de frecuencia, luego el micoplasma, hemófilus y virus. ¿Qué pasa en la neumonía aguda grave de la comunidad en menores de 65 años sin comorbilidades conocidas previamente? Este es un estudio también multicéntrico, retrospectivo, hecho en nuestro país, donde se incluyeron 40 pacientes. El 45% requirieron ARM y el 57% soporte hemodinámico con inotrópicos. La PAFI de ingreso fue cercana a 200 y la etiología fue identificada en el 50% de los casos. Los patógenos fueron el neumococo, el más frecuente, que corresponde al 35%. La mortalidad en estos pacientes fue de 12,5%. Bueno, acá les voy a contar este trabajo que habla de la neumonía de la comunidad que requirieron una especialización en Estados Unidos. Podemos observar que el neumococo sigue siendo el más común dentro de los gérmenes bacterianos, pero quería remarcar que los virus también ocupan un lugar importante como etiología de neumonía de la comunidad. En este trabajo se observa que el 22% correspondió a patógenos virales. Bueno, ¿qué pasa con el SAMR de la comunidad? ¿Cuándo sospecharlo? En pacientes jóvenes, sanos, con leucopenia, pueden presentar hemóptisis, raya en piel, infección de piel y partes blandas. La radiografía podemos observar infiltrados necrotizantes, derrame pleural y empiema. Estos infiltrados necrotizantes, recuerden que son resultado de la toxina de Pantone-Valentin que produce este germen, ¿sí? El cual produce secreción de factores quimiotácticos que promueven la inflamación y destrucción celular. Pero la frecuencia de este germen en neumonía de la comunidad es baja. En distintos estudios, su prevalencia es entre el 2 y el 3%. Este estudio nacional, ¿sí?, donde se analizan los pacientes con NAC y etiología documentada, que han ingresado a la UTI, o sea, con NAC grave entre el 2006 y 2017, se incorporaron 250 pacientes, ¿sí? La etiología más frecuente fue el neumococo y, en segundo término, el SAMR, ¿sí? En estos pacientes, las variables asociadas con mayor probabilidad de NAC por SAMR fueron infección de piel y partes blandas, compromiso radiológico bilateral, edad menor de 35, empiema, requerimiento de ARM e infección por HIV. En este estudio GLIMP, donde se incorporaron casi 4.000 pacientes con neumonía de la comunidad, la prevalencia del SAMR fue del 3% y los factores de riesgos asociados con la etiología de SAMR fueron infección y colonización previa, infección cutánea reciente y NAC grave. Bueno, este es otro estudio que habla de la prevalencia de gérmenes en neumonía que requiere hospitalización. El neumococo es el más frecuente, ¿sí? Y hay bajo porcentaje de Staphylo aureus y gram negativos.
Bueno, ¿cuándo pensar en gérmenes multiresistentes como patógenos en pacientes con neumonía de la comunidad? Este score de Aliberti propone en realidad pensar en factores o gérmenes multiresistentes cuando hay presencia de comorbilidades, el estatus funcional del paciente y el previo contacto con el sistema de salud, ¿sí? A cada una de estas variables les otorga un puntaje y divide a los pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo cuando el puntaje es mayor de 3. Este trabajo también evalúa los factores de riesgos para gérmenes multiresistentes y la identificación de un total de 1.400 pacientes, en el cual casi 900 correspondían a neumonía de la comunidad y 500 a neumonía asociada al cuidado de la salud, que ahora ya es un término que se ha abandonado. La identificación de patógenos resistentes fue de 8,6% en los pacientes con neumonía de la comunidad. Y los factores de riesgo para multiresistencia fueron hospitalización por 48 horas en los últimos 90 días, inmunosupresión, uso de antibióticos en los últimos 90 días, uso de inhibidores gástricos, alimentación por sonda y estatus no ambulatorio. Con 3 o más factores de riesgo, el riesgo de multiresistencia fue mayor al 40%, como podemos observar en este gráfico, y solo en ellos se recomienda usar antibióticos de amplio espectro. El 86% de las neumonías de la comunidad y el 36% de las neumonías asociadas al cuidado de la salud tenían 0 o un factor de riesgo, por lo tanto, en ellos no usar antibióticos de amplio espectro. Bueno, concluye que este score tiene mayor sensibilidad y especificidad y mayor área bajo la curva que otros scores cuando lo compara con otros scores para determinar multiresistencia. Y el tipo de neumonía, si es de la comunidad o asociada al cuidado de la salud, no predice si puede tener gérmenes multiresistentes. Bueno, habíamos mencionado el acrónimo PES, ¿sí? ¿Qué quiere decir PES? Es la presencia de pseudomonas, enterobacterias productoras de beta-lactamasas y SAMR, ¿sí? En este trabajo se comparan las características clínicas y la evolución de la neumonía de la comunidad con gérmenes PES y no PES. Y la idea es identificar factores de riesgo para estos patógenos. Se recuperó un organismo PES en solo 2,1% de los pacientes, ¿sí? Y el más común fue la pseudomona. Utilizar antibióticos de amplio espectro como riesgo de multiresistencia no mejoró la evolución. Y el uso del score PES, que es este que observamos a la derecha, en el cual le otorga distinto puntaje a las distintas variables, implica un sobretratamiento. Y la crítica o la limitación del estudio es que el 68% de los patógenos recuperados era de esputo y eso puede implicar colonización y no infección. Bueno, otro trabajo donde se propone el riesgo de organismos multiresistentes en la neumonía, ¿sí? En el cual los divide en factores extrínsecos, ¿sí? En factores pertenecientes al huéspedes o intrínsecos y la presencia selectiva del uso de antibióticos, ¿sí? Entonces aquí se proponen otros factores de riesgos y el trabajo concluye diciendo que los scores disponibles no han podido demostrar adecuada especificidad para disminuir el uso innecesario de antibióticos y que no han sido validados en poblaciones amplias, tanto microbiológicas como demográficas, y que es necesario desarrollar y validar scores basados en redefinir factores de riesgo para multiresistencia
en neumonía de la comunidad. Bueno, un poco complejo todo este tema, ¿sí? Por lo tanto, la recomendación actual: cubrir solo patógenos PES cuando 2 o más factores de riesgo están presentes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Son antibióticos previos, hospitalización reciente, infección o colonización por pseudomonas, pobre estatus funcional e inmunosupresión. ¿Y cuándo cubrir SAMR? En hemodiálisis, infección o colonización por SAMR o infecciones recurrentes en piel. Bueno, los virus pueden ser etiología de NAC grave. Sí, lo pueden ser. Lo hemos aprendido con la pandemia del 2009, ¿sí? Donde pacientes, incluso jóvenes, sin comorbilidades, ingresaban con NAC grave y rápidamente necesitaban ARM o soporte vasopresor. Dentro de los virus, los más frecuentes: influenza A, rinovirus, sincicial respiratorio e influenza B. Bueno, existen algunas controversias también con respecto a si debemos usar antibióticos cuando no hay coinfección o no ha sido documentada. En realidad es difícil esto de excluir la coinfección, porque como dijimos, en el 50% de los pacientes no se puede documentar la etiología. Por lo tanto, se proponen cursos cortos de antibióticos de 5 a 7 días para tratar posibles coinfecciones, a pesar de que hemos hallado a través del PCR el virus. El uso de antivirales está demostrado su eficacia cuando es utilizado dentro de las primeras 48 horas, y con respecto al Zanamivir, si bien algunas guías lo recomiendan en pacientes inmunosuprimidos, no debe usarse en forma regular, solo cuando hay falla de tratamiento a oseltamivir. Quería recordarles este trabajo también publicado en nuestro país, donde vemos la tasa de fatalidad de pacientes con neumonía grave de la comunidad, secundaria H1N1, ¿sí? Los pacientes, algunos tenían comorbilidades y otros no tenían comorbilidades, y vemos el grupo etario que ha afectado, ¿sí? En general, pacientes jóvenes. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a discutir si este debe ser en forma precoz, el tratamiento combinado y el uso de corticoides. Con respecto a el tratamiento precoz, sí, este debe ser precoz, ¿sí? Esto lo demuestran 8 estudios observacionales donde hay una reducción de la mortalidad si se inician los antibióticos en forma temprana, entre 4 y 8 horas de la admisión en el hospital. Aquí vemos a favor del temprano tratamiento cómo se reduce la mortalidad, ¿sí? Fundamentos de la terapia en combinación: un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas, más un macrólido, o un beta-lactámico y una quinolona, ¿sí? Ambos, los macrólidos y las quinolonas, cubren los gérmenes intracelulares, pero a favor del macrólido tenemos el efecto antiinflamatorio o inmunomodulador y mayor efectividad sobre el neumococo, ya que puede suprimir la producción de exotoxinas y menor mortalidad en la neumonía neumocóxica severa, especialmente en las formas bacteriémicas. Este trabajo refleja que el tratamiento combinado con macrólidos mejora la sobrevida en pacientes respirados con neumonía de la comunidad. A favor del macrólido, menor mortalidad en los pacientes que están ventilados y menor mortalidad a favor de los macrólidos en pacientes con sepsis y shock séptico, ¿sí? Es un estudio multicéntrico de 27 unidades de cuidados intensivos en 9 países, donde se incorporaron 218 pacientes en ARM y neumonía al ingreso,
con 37% de mortalidad, el 80% recibió tratamiento combinado y el 19% monoterapia. Bueno, también vamos a hablar con respecto al tratamiento con corticoides en los pacientes con neumonía grave, ¿sí? En realidad, ante un paciente que tiene una neumonía de la comunidad, determinamos la severidad, como dijimos antes, a través de criterios ATS, uno mayor o 3 menores. Si cumple criterios para neumonía severa, ¿sí? Determinar a través de PCR su respuesta inflamatoria, ¿sí? Y si esta es mayor de 15, estos serían los pacientes que se benefician con corticoides, ¿sí? Son, por lo tanto, neumonías graves con shock séptico refractario y con alta respuesta inflamatoria sistémica a través del valor de PCR, son los pacientes que se benefician con los corticoides. Los beneficios de los corticoides disminuyen el riesgo de progresión radiológica, reduce el riesgo de distrés, reduce el tiempo de estadía hospitalaria y mejora o disminuye el tiempo en el cual se alcanza la estabilidad clínica. Este trabajo también refleja qué pacientes se benefician con el uso de corticoides, ¿sí? Pacientes graves, con fallo respiratorio, con shock séptico, con falla multiorgánica, más alguno de los siguientes, como PCR mayor de 15, ácido láctico mayor de 4, o acidosis metabólica menor de 7,30, y que no haya contraindicaciones para el uso de corticoides como sangrado, diabetes no controlada, un huésped inmunocomprometido severo o etiología viral como causa de NAC grave. Estos serían los candidatos para recibir corticoides. Y por último, remarcar la importancia, de el tratamiento adecuado y precoz en los pacientes con neumonía de la comunidad en las primeras 24 horas, ¿sí? La importancia de reconocer el shock séptico y tratarlo adecuadamente con soporte hemodinámico, incorporar los antibióticos tempranamente y hacer un tratamiento combinado, reconocer tempranamente la neumonía grave, hacer el aporte y el soporte ventilatorio adecuado. Conclusiones. Evaluar la gravedad de la neumonía en forma precoz para decidir el ingreso a la UTI, utilizar los scores de severidad como el CURB 65 o su variable sin la urea más la saturación, o el PCI para decidir la internación. Utilizar el SMART-COP y ATS para decidir internación en UTI, ¿sí? Ya que son marcadores de gravedad. Otro de los ítems es que la etiología de la NAC grave en Argentina es similar al resto del mundo, ¿sí? Recuerden, como dijimos, que el germen más frecuente sigue siendo el neumococo, que hay bajo porcentaje de gram negativo de ISAMR, cubrir PES o SAMR solo si existen factores de riesgo. Los antibióticos deben ser utilizados rápidamente y en combinación, y se sugiere un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas más un macrólido, y el beneficio potencial de los corticoides en la NAC grave cuando hay shock séptico refractario y síndrome de respuesta inflamatoria. Muchas gracias, espero que haya sido útil esta charla. Gracias.